Abrimos nuestras Biblias en esta noche, Romanos capítulo 8, leemos toda la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de la gloria, gracias Señor, porque podemos entender tu palabra por el Espíritu de Dios. Gracias Padre Santo, porque esta palabra revelada no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso. El Señor nos bendice de una forma sobrenatural en este momento. Ninguna condenación. Eso es lo más importante que tenemos que vivir en nuestras vidas, porque si no, hacemos vano el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Ninguna condenación. ¿Qué trae la condenación? Cuando una persona es condenada, ¿qué sigue? ¿Qué le sobreviene a una persona? Muerte. Condenación, muerte. Bueno, ¿qué más le viene a una persona condenada? Pensemos aquí en las cosas del mundo. Condenado a una prisión, a una cautividad, condenado a que se le quiten las cosas, condenado a ser despojado, muchas cosas. La condenación trae castigo, en sí trae castigo. Entonces dice ninguna condenación. Es algo que tenemos que vivir, mis hermanos, porque no podemos aceptar ningún tipo de condenación en nuestra vida. Si estamos en Cristo Jesús, Él ya pagó un precio para que nosotros seamos libres de la maldición del pecado y de la maldición de la condenación. Amén. O sea que cuando nos decían nuestros ancestros, no estará de Dios, esta enfermedad será del Señor, y a veces aceptábamos la condenación y el castigo. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Hemos sido libertados de la maldición, de la condenación. Amén. Pero hay una condición. Hasta ahí está todo hermoso y precioso. Pero la condición está en la segunda parte del mismo primer versículo. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es una bendición gloriosa. Es decir, que nosotros en Cristo Jesús tenemos la posibilidad, o hemos recibido la bendición de la salvación, pero viene acompañado de algo muy hermoso y muy precioso en nuestra redención, y es el bautismo en el Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y recordemos que mi Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, fue bautizado en el Espíritu Santo. La iglesia somos todos los creyentes en Cristo Jesús bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que no podemos quitar esa segunda parte del versículo. No podemos decir que yo creo en Jesús, que creo en Cristo, que creo en su obra expiatoria y andar conforme a la carne. No podemos. Dice la Biblia que es los que andan conforme al Espíritu. ¿Por qué? La explicación está en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que cuando nosotros andamos en el Espíritu, ya la ley no se enseñorea de nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía un pecado, inmediatamente por la ley era castigado. En este tiempo hermoso y precioso, si nosotros llegásemos a fallar, estamos en el tiempo de la gracia, en el cual por el Espíritu de Dios reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón y alcanzamos misericordia para vida eterna. Amén. Entonces es necesario que andemos en el Espíritu, pero ya no bajo la ley, porque la Biblia nos dice que porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, nosotros no fuimos capaces, el ser humano no fue capaz de cumplir toda la ley. No fue capaz de cumplir toda la ley. Recuerden del Antiguo Testamento cuántos trataron de justificarse por la ley y no lograron justificarse por la ley. Aún el joven rico dijo: toda la ley la he guardado desde el principio, hago esto, hago lo otro. Sí, pero te hace falta una cosa. Te hace falta algo. Y siempre en la ley les faltó algo para alcanzar la salvación.
Entonces ahora nosotros sabemos que por la ley por la ley vino algo en nuestras vidas. No somos capaces de alcanzar la salvación por la ley. Necesitamos la gracia y la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces tenemos que andar en el Espíritu. Es decir, que la persona que dice, no, yo hago todo lo que está escrito en la ley, no fue posible para el hombre. Eso nos llevó a pensar que necesitábamos a nuestro Salvador y que la ley nunca justificó a nadie, pero la sangre de Cristo Jesús sí nos limpia del pecado y de la maldad, y por la sangre de Jesucristo somos libres de toda maldición, de toda condenación, y ahora por la sangre de Cristo Jesús podemos pedirle al Señor que nos bautice en el Espíritu, porque necesitamos andar en el Espíritu. Amén. Entonces el cristiano tiene que moverse en el Espíritu, y al moverse en el Espíritu son tres cosas fundamentales que vemos ahí más adelante en el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La pregunta es, ¿qué ronda nuestra mente en la mayoría del tiempo? No me conteste. ¿Qué estamos nosotros pensando? De eso depende de lo que nosotros estamos pensando cada rato. ¿Qué es lo que más se mueve en nuestra mente? Estamos pensando de pronto, habrá personas que en su mente carnal de pronto están pensando solo en sexo, no más, eso, solamente eso. Entonces eso va a ser su tendencia de cómo va a andar y de cómo se va a relacionar. Entonces dice la Biblia, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Es muy sencillo. Las cosas del Espíritu es toda la manifestación de Dios hacia nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros pensamos en todas las cosas del Espíritu, estamos pensando en Dios mismo. Estamos pensando en Dios mismo, porque el Espíritu de Dios proviene de Dios. Amén. Entonces pensamos en las cosas de Dios. Estamos pensando en las cosas de Dios. Estamos pensando en lo bueno, en lo amable, en lo buen nombre, en lo justo. Estamos pensando en las cosas de Dios. Estamos pensando siempre en Dios. El Espíritu de Dios nos lleva siempre a meditar en nuestro Padre Celestial, en mirar a Dios a través de la manifestación de su Espíritu Santo en los dones espirituales. Eso es lo que nosotros siempre debemos estar pensando y meditando, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de la manifestación de Dios. ¿Quiénes pueden andar en el Espíritu? Solamente los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. Tenemos esa posibilidad de andar en el Espíritu, de pensar en las cosas del Espíritu. A veces nos ponemos a pensar más en todo lo que dice el noticiero del día. ¿Y qué nos trajo pensar en todo el noticiero del día? ¿Qué más hay? Salimos gozosos. Uy, qué bien ese noticiero, ¿no? Yo quiero que me lo repitan otra vez, pónganme otra vez City TV, pónganme otra vez RCN. No, qué edificación para el alma y para el espíritu, deben de transmitirlo 24 horas. No, eso nos trae angustia, preocupación, desolación, tristeza, ansiedad, no sabemos qué hacer. ¿Cuántas cosas? ¿Quién vio el noticiero hoy? ¿Alguien vio algo, alguna noticia de hoy? Dime, hermana, ¿qué vio hoy? Algo que haya leído, que haya oído hoy de noticias. ¿Qué? Volvieron a cerrar la vía ya. Eso sin pensar con que la gasolina va a subir el gas, va a subir el dólar, le van a ajustar a la energía. ¿Qué más es? Se suicidó un muchacho de la madrugada. Ok, una persona averiana se suicidó debido a que dejó la nota, se piensa que es un suicidio, no un accidente. ¿Qué nos trae eso? Pues lo único que podemos hacer es saber que estamos en medio de un mundo muy convulsionado y que entonces necesitamos pensar en las cosas de Dios, que están por encima de esas cosas del mundo. Eso sí es lo que debemos pensar.
en las cosas de Dios que están por encima de las cosas del mundo. Con la triste noticia del joven de la Javeriana, lo que yo pensaría es, Dios mío, cuánta gracia de Dios para con nosotros y cuánta necesidad del mundo de conocer a Jesucristo. Porque yo creo en el Espíritu y tengo la plena certeza en Cristo Jesús que nuestro corazón, nuestra vida está sellada en el Espíritu Santo, y que para la iglesia no le va a suceder eso. Que un cristiano Dios le guarda, que un cristiano Dios le libra, que un cristiano le muestra alguna salida ante la circunstancia, y que por la gracia de Jesucristo, rociados con la sangre del Cordero, nunca llegaríamos a un extremo de esos. Entonces, ¿yo qué pensaría? Que para la gloria de Dios necesitamos seguir adelante predicando la palabra de Dios, y aún siendo cartas leídas, que nosotros, que alguien nos ve y diga, es que ese es un cristiano. Ese es un cristiano, yo lo veo y él es una persona que por su hablar se sabe que es un cristiano. Porque si bien es cierto, está pasando por circunstancias en su vida, como está pensando en las cosas de Dios, siempre está confesando la gloria de Dios a pesar de las circunstancias. ¿Amén? Me explico. Cuando aquella mujer, su hijo había fallecido, el profeta le predicó, le preguntó, ¿va todo bien? Y ella dijo, bien. Yo me pregunto, ¿cómo puede decir una persona en ese momento, una madre, va todo bien? Sin embargo, ella, por el Espíritu, no confesó la situación y obtuvo la victoria. Entonces, nosotros sabemos las circunstancias, pero yo les digo, mis hermanos, pensar en las cosas del Espíritu nos lleva más a saber que Dios puede cambiar las cosas de maldición en bendición. Amén. Y entonces nosotros no estamos diciendo cada rato las cosas negativas que están pasando en el mundo. Y aún en lo que estamos viviendo, mis hermanos, nosotros empezamos a vivir y a pensar en Dios. Primero, pensamos en las cosas del Espíritu. Segundo, versículo 6, nos ocupamos de las cosas del Espíritu. Esto es maravilloso. Aquí ya empezamos a andar mejor. Aquí ya empezamos a andar mejor. Porque volvemos al mundo. ¿Dónde podremos encontrar a una persona que solo piensa de pronto en consumir licor? ¿Dónde lo vamos a ver? En las tabernas donde venden licor. Porque como está pensando en eso, lo que está buscando es ocuparse de eso. Entonces lo piensa y se ocupa de eso. Va a buscar a aquel amigo, va a buscar a aquella persona, se va a relacionar con aquella persona que está pensando lo mismo. Y la palabra de Dios nos dice aquí que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué vamos a estar ocupados? En las cosas de Dios. En las cosas de Dios. Y por eso, mis hermanos, le doy gracias a Dios que el Espíritu Santo nos instó. Yo les dije con todo mi corazón, vamos a procurar ayunar el viernes, y vamos a entregar ahorita que terminemos, y vamos a seguir el domingo también en ayuno. Como mi hermana empieza a ayunar desde tal día, desde tal hora, y termina a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche, etcétera, el tiempo que disponga. Pero nos vamos a ocupar de las cosas del Espíritu. Amén. Nos vamos a ocupar de las cosas de Dios, de las verdaderas cosas que nos llevan a la vida eterna y a la salvación, a la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Yo les digo, mis hermanos, ahí es donde vamos a ser más que vencedores en este mundo. Ahí es donde vamos a tener las victorias para nuestra vida. No es con ocuparnos de las cosas del mundo que vamos a obtener las victorias, es cuando nos ocupamos de las cosas de Dios. Amén. Dentro de ese ocuparnos del Espíritu es cuando el Señor nos insta al ayuno, a la oración, a la lectura de la palabra, a la meditación. Ahí es ocuparnos de las cosas del Espíritu, cuando nosotros estamos ocupados en lo que el Espíritu está haciendo en nuestras vidas, y cuando nosotros nos disponemos para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí nos empezamos a ocupar de las cosas del Espíritu. ¿Y qué trae eso? Mire, versículo 6 al final: vida y paz.
vida y paz. Nos ocupamos en las cosas del Espíritu y eso trae vida y paz. Es decir, que el Señor nos prepara de una manera sobrenatural para vivir mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos aquí en la tierra. El Señor nos prepara de una manera sobrenatural para vivir como en vida y en paz. En vida y en paz. La pregunta es, ¿tendremos luchas, tendremos aflicciones? Sí, pero estamos ocupados de las cosas del Espíritu. Y en las cosas del Espíritu es donde tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Al ocuparnos de las cosas del Espíritu es donde permitimos que Dios empiece a obrar en nuestra vida de una manera sobrenatural. Como no nos lo imaginamos, como no pensamos, yo estoy ocupado de las cosas del Espíritu y en ese momento Dios está obrando. Dios está obrando de una manera especial. Nosotros buscando salidas, tal vez humanamente no las vamos a encontrar, pero cuando nos ocupamos del Espíritu, damos lugar al mover del Espíritu Santo. ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? En el principio la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabe que ya todo está listo? Solamente es que el Espíritu de Dios va a obrar en nuestras vidas. Ya el Espíritu de Dios se va a mover y va a organizar todo lo que está desorganizado, va a ordenar todo lo que está desordenado. Cuando nosotros nos movemos en el Espíritu, es el mismo obrar de Dios en nuestras vidas. Amén. Necesitamos esforzarnos más, y como dice el apóstol Pablo, dice, porque el ejercicio físico para nada aprovecha. El apóstol Pablo dice, no estoy de acuerdo con Baritec, no estoy de acuerdo con el gimnasio, no estoy de acuerdo con eso. Pero lo que él está diciendo es, por encima de hacer ejercicio físico, más bien ejercítate en la piedad. Amén. Ejercítate en la piedad. ¿Cómo nos ejercitamos en la piedad? Ocupándonos de las cosas de Dios. Ocupándonos y pensando, meditando y actuando en las cosas del Señor. Y una de las partes fundamentales de pensar en las cosas de Dios, de ocuparnos de las cosas de Dios, es que hemos recibido dones espirituales. Y de todos los dones espirituales, el que más hace énfasis las Sagradas Escrituras es que sobre todo profeticéis. Que sobre todo profeticéis. Y aquí es algo muy importante que Dios quiere que tomemos en esta noche. Cada uno de nosotros vamos a empezar a ver las cosas que no se veían por medio de la palabra de Dios. Vamos a empezar a ver cosas diferentes, cosas que no existían, lo que no estaba, lo que no se veía, lo vamos a empezar a ver por la palabra de Dios. Porque lo que no se veía fue hecho por medio de la palabra de Dios. Y mi hermano dirá, bueno, ahí está la palabra de Dios en la Biblia. Yo le digo, la palabra de Dios está en tu corazón. La palabra de Dios está en tu corazón. Y por medio de la profecía vamos a empezar a recibir grandes promesas de Dios. Amén. Sobre todo que profeticéis. Sobre todo que profeticéis. Sobre todo que profeticéis. Profetizar, empezar a ver las cosas como Dios las ve. Empezar a ver las cosas de una manera tan especial que el ejemplo claro es el valle de los huesos secos. Nosotros podríamos pensar, ¿y esos huesos vivirán? No. Él dijo, no, yo no sé. Y la orden fue, profetiza, hijo de hombre, profetiza. Vamos a andar en el Espíritu y vamos a profetizar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No solo para nosotros, sino para los demás. ¿Por qué? Porque nosotros podemos profetizar para nosotros mismos. Amén. Cuando tú sientes algo en tu vida, la palabra de Dios viene y tú puedes profetizar para ti mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No puedes estar esperando, bueno, que venga un profeta y me profetice. No. Tú tienes el don de profecía para empezar a profetizar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Y sobre qué vamos a profetizar? Todas las promesas, toda la palabra de Dios, todo lo que Dios nos ha dicho y todo lo que nosotros digamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, esas palabras no caerán a tierra. Amén. No caerán a tierra porque Dios dice que Él sustentará nuestras palabras. Vamos a profetizar en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Y dice la palabra de Dios: que si Cristo está en vosotros, versículo 10, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. El Espíritu de Dios trae vida. El Espíritu de Dios trae vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El Espíritu de Dios vivifica, trae vida, renueva, vivifica nuestros cuerpos mortales. ¿Vivifica nuestros cuerpos qué? Mortales. Es el Espíritu de Dios el que trae vida a nosotros mientras estemos en este cuerpo, y aún nuestro cuerpo recibe vida por el poder de Dios y por poder del Espíritu Santo. Condición fundamental: el Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros para que seamos verdaderos creyentes, hijos de Dios. El Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros y tenemos que movernos en el Espíritu. En el Espíritu, mis hermanos, tenemos poder, autoridad. Y por eso dice que el Espíritu que hemos recibido no es un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que había recibido el Espíritu de adopción por el que clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y alegrémonos en el 17: y si hijos, herederos de las promesas de Dios. Amén. Y si hijos, herederos de las promesas de Dios. Ahora, eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos siempre en nuestras vidas, día tras día, momento tras momento. En medio de todo lo que nosotros vivamos, nos movemos en el Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu, estamos comprometidos con el Espíritu Santo, nos ocupamos de las cosas del Espíritu de Dios. En ese momento es que Dios empieza a obrar a favor nuestro. En ese momento es que todas las circunstancias empiezan a cambiar, cuando nosotros consagramos nuestras vidas al Señor y el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas. Amén. ¿Para quién es esto? Para nosotros. Para nosotros. Para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Para nosotros viene esta promesa hermosa, porque la esperanza que hemos recibido, es que el Espíritu de Dios nos guiará a todas las cosas. El Espíritu de Dios es el que nos puede guiar para que hagamos, para que dejemos de hacer. El Espíritu de Dios es el que nos muestra, el Espíritu de Dios es el que nos enseña, que nos redarguye. Entonces, para poder andar en el Espíritu, necesitamos tener en cuenta al Espíritu de Dios en nuestras vidas. No podemos dejarlo de lado y decir que nosotros somos fieles cristianos. Si estamos rechazando el Espíritu de Dios, si estamos rechazando el Espíritu Santo, estamos rechazando a Dios mismo. Al contrario, la palabra de Dios nos muestra que nosotros tenemos que clamar ese bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ocupar de las cosas de Dios. Ocupémonos de las cosas del Señor. ¿Cuánto tiempo gastamos en las cosas del mundo? ¿Cuánto tiempo gastamos en las cosas del mundo? Pastor, pero yo trabajo. No, sí, está bien. La palabra de Dios nos enseña que se debe trabajar, eso está bien. Pero cuando no se está cumpliendo, no se está haciendo lo que se debe hacer, diligente, lo que requiere diligencia, el resto del tiempo, ¿en qué lo estamos ocupando? El Espíritu de Dios nos enseña algo hermoso, o la palabra de Dios nos enseña algo hermoso. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si nos colocan las Sagradas Escrituras aquí y nos colocan aquí al lado un cuento de Condorito, ¿cuál cogemos? ¿Cuál preferimos? Pues es como más de unos chistes y eso, ¿cierto? Muchas veces nosotros estamos dispuestos en el Espíritu, y el Espíritu anhela, y nuestra alma anhela las cosas de Dios,
Pero las cosas del mundo y la carne son las que no nos permiten andar en el Espíritu. Podemos hacerlo y podemos avanzar, y yo les digo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahí está la victoria en Cristo Jesús. Ahí está la victoria cuando nos disponemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, a ocuparnos de las cosas de Dios, para que Dios también tenga la oportunidad de ocuparse de nuestras cosas. Amén. ¿Cuántos? Ya algunos de nosotros habíamos ayunado, y dentro del ayuno, que es una de las cosas espirituales, pues lo podemos hacer de varias formas. Un ayuno total, no come ni bebe durante un tiempo. Un ayuno parcial, que puede ser con agua o con alimentos suaves. Eso del ayuno parcial casi siempre se utiliza para más de 3 días. El ayuno de 3 días generalmente se puede hacer sin comer ni beber o tomando agua. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que dar ese primer paso. Si Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nosotros podemos hacerlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando empezamos a ayunar, lo primero que nos sobreviene a nuestro corazón es: ¿será que sí soy capaz? ¿Será que sí puedo? ¿Qué me pasará ese día si yo estoy en ayuno? ¿Qué sucederá? ¿Cómo hago? Lo primero que viene a nosotros es un temor de empezar a hacerlo. Pero lo difícil es empezar. Yo les digo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo difícil es empezar. Y les voy a dar la clave de las Sagradas Escrituras para que nosotros nos enamoremos de pensar en las cosas de Dios, de andar en las cosas de Dios. Y es que nosotros empezamos a gustar de los dones celestiales. Cuando empezamos a movernos en el Espíritu, cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas, nosotros empezamos a gustar del don celestial, del regalo de Dios en nosotros, y en ese momento determinamos que lo mejor es el camino de Dios y no el camino del mundo. Amén. Es importante esto, porque cuando nosotros gustamos del don celestial, ya no volvemos atrás, ya nos enamoramos de las cosas de Dios y vivimos en las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, importante cuando mis hermanos dan ese primer paso. ¿Cuánto vamos a ayunar o a orar? El Espíritu de Dios nos guía para orar y para ayunar. Generalmente le dicen a uno: ore tanto tiempo, ayune tanto tiempo. No, el Espíritu de Dios le va a guiar para que usted disponga un tiempo de ayuno y de oración, un tiempo de lectura de la palabra de Dios. Y sobre todo en ese momento, mis hermanos, cuando el Espíritu de Dios viene sobre su vida, cuando el Espíritu de Dios le toma, cuando el Espíritu de Dios se revela, nuestras vidas son cambiadas de una manera sobrenatural. Cuando el Espíritu de Dios entra en contacto con nosotros, nosotros somos transformados en otro hombre. Somos transformados, somos cambiados de una forma totalmente diferente en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿cómo vamos a andar? ¿Vamos a pensar en quién? ¿Vamos a pensar en quién? ¿En las cosas de quién? ¿Vamos a pensar en quién? En las cosas de Dios. Amén. Vamos a pensar en las cosas de Dios. Eso es importante. Cuando nosotros éramos jóvenes y nos enamorábamos, ¿en quién pensábamos todo el día? ¿En quién pensábamos? No veíamos la hora, el día ni el momento de llamarla, de saludarla, de estar con ella, de compartir. Se nos hacía cortico el tiempo, pasaban las 2, 3, 4, 5 horas sin comer, y estábamos felices y contentos. Y cuando nos íbamos a despedir, cuando íbamos a dejar a nuestra novia en la casa y nos despedíamos, no queríamos irnos, hasta que el suegro salía allá y nos miraba, y entonces como que ya tocaba dejar así la vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasaba eso? Alguien que me diga por qué le pasó eso al que le pasó. ¿A ninguno le pasó? ¿Por qué qué? Se
enamoró. Eso, ahí está la clave. Se enamoró. Eso, se enamoró. Se enamoró. Eso, mis hermanos, ahí está la clave. Si yo amo a Dios, si yo amo las cosas de Dios, para mí no es una carga las cosas del Señor. Pero si yo no amo al Señor, ahí es. Si yo no amo, si a mí me dicen que me esté con mi suegra 20 horas, yo lo pienso. Pero si yo amo al Señor, para mí es mi pensar, mi mover, mi actuar, todo es el Señor. Amén. Cuando nosotros amamos nuestra casa, está enfocado todo a la casa y no es una carga. No hay un papá o una mamá que diga, no, qué carga tan tenaz tener que darle de comer a mi hijo. No, ¿por qué? Porque en su corazón ama a sus hijos, ¿cierto? Y no está diciendo, qué carga. ¿Cuál papá dice no tener que trabajar para alimentar a este chino cuando saldrá a pensión? Digo, ¿cuándo se irá de la casa? No es una carga. Los papás vamos, trabajamos felices, es nuestro anhelo más bien poder proveer para ellos. Estamos pensando es cómo vamos a proveer, no importa lo que tengamos que hacer, no es una carga. No es una carga. Entonces, ¿por qué a veces las cosas de Dios para nosotros son una carga? ¿Por qué? Porque la carne es débil. Porque la carne nos hace enamorarnos de otra cosa diferente. Nos dice, no vaya a la iglesia, más bien haga otra cosa, no se congregue. Nos dice, no lea la Biblia, no ore, no ayune, no haga. Y le dice, no profetice. Diablo también le dice, no profetice. Claro, no lo haga. Porque cuando nosotros profetizamos, estamos creyendo en el Espíritu a las cosas de Dios. Amén. Cuando nosotros obramos en el Espíritu, estamos creyendo en el Espíritu a las cosas de Dios. En el nombre de Jesucristo le dijo el paralítico, levántate. Porque creía, porque sabía y porque conocía el poder de Dios que podía obrar en ese paralítico. El paralítico estaba ahí y Pedro le dijo, levántate en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos en el Espíritu y empezar a actuar en nuestra vida espiritual. Empezamos a vivir en nuestra vida espiritual y a ejercitarnos en nuestra vida espiritual. Ese es el concepto fundamental de esta noche. Por amor a Dios, vamos a ejercitarnos en nuestra vida espiritual. Por amor a Dios, vamos a ejercitarnos en nuestra vida espiritual. Nuestros primos, los llamo yo, de la Iglesia Católica, ellos creen en Jesús. Y de hecho nosotros cuando fuimos católicos creímos en Jesús. La pregunta es, ¿pensábamos en las cosas de Dios y andábamos conforme al Espíritu? ¿No? ¿Cómo andábamos? ¿Quién fue católico por aquí? ¿Todos? ¿De resto nacieron? Bueno, ok, gloria a Dios, qué bueno. Bien, esa es la gran diferencia, sin menospreciar a nuestros hermanos católicos. Lo que quiero decir es que ya dimos un paso más adelante y tenemos que avanzar en nuestra vida espiritual. Amén. No es ir a misa y salir para la cantina, no sirve, así no sirve. Tenemos que de verdad pensar en las cosas de Dios y andar en las cosas de Dios. Amén. Entonces, eso era lo que nos faltaba. Ya Dios nos trajo ese camino y nos vamos a ejercitar de una manera sobrenatural en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo voy a animarlos, mis hermanos, para que sigamos adelante, además de recibir la enseñanza, poniendo en práctica la palabra de Dios. Porque somos especialistas en obedecer hasta el punto donde a nosotros no nos incomoda, no nos toca o no nos demanda esfuerzo. Hasta ahí somos excelentes cristianos. Yo no he visto un cristiano más excelente que el que llega hasta un punto donde dice hasta ahí, hasta aquí. ¿Por qué? Porque es más fácil consentirnos nosotros mismos que dar ese paso de obediencia a las cosas de Dios.
Y entonces somos cristianos hasta cierto punto. Y hasta cierto punto obedecemos las cosas del Señor. Hasta cierto punto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y eso no sabe uno cómo hacer. Si seguir peleando o dejar así. Porque uno quisiera que no tener que ir a pedirle perdón a alguien a quien ofendió. ¿A cuánto se le hace fácil ir a pedir perdón? ¿Nadie? ¿Ven? Ahí es donde nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Señor, tú me dices que si alguien tiene algo contra mí, ven y pídele perdón. Tener que pedir perdón. Reconocer que yo me equivoqué. Tener que pedir perdón. Pero entonces ahí es donde nosotros vamos a movernos con el Espíritu. Hacerle caso al Señor. ¿Cuántos quieren ser hacedores de la palabra del Señor? Solo lo podemos hacer bajo la unción del Espíritu Santo. Si no, nuestro amén se quedó corto. Si no es bajo la unción del Espíritu Santo, mi hermano, no lo logramos. No lo logramos. Necesitamos al Espíritu de Dios para poder poner por obra la palabra de Dios y ser hacedores de la palabra del Señor. Ser hacedores y no tan solo oidores. Dios va a hacer algo grande con nosotros. Hermano, Dios va a hacer algo grande con nosotros. Yo no sé, Dios va a hacer algo grande con nosotros. Si a partir de este momento nos disponemos con todo nuestro corazón a recibir la enseñanza de Dios y a ponerla por obra, Dios va a hacer algo grande con nosotros. No lo hemos imaginado, pero Dios va a hacer algo muy grande. Tan grande que nosotros mismos no lo hemos pensado, lo que Dios está haciendo. Yo les digo en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, no es una casualidad. Siempre hay un propósito de Dios con todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Y esta noche hay una unción especial en la cual avanzamos a un nivel de obediencia a la palabra que nos va a dar la victoria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a avanzar a ese nivel. Ya vamos a avanzar a un nivel más profundo que el que teníamos cuando nosotros empezamos. Es un nivel sobrenatural, es decir, que de mutuo propio, de nuestro corazón y bajo la unción del Espíritu, nos van a nacer hacer las cosas como Dios dice, hacer las cosas para el Señor, hacer las cosas conforme a su palabra y movernos en esa unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren esa unción? Se va a notar en esto, pero Dios les va a dar la victoria. Se va a notar en esto. Cuando el Espíritu de Dios venga sobre vosotros, cuando el Espíritu de Dios esté en vosotros, los va a guiar, los va a enseñar y aún nos va a llevar a donde nosotros no queremos. ¿Recuerdan esa palabra? El Espíritu de Dios nos va a guiar y nos va a llevar aún a donde nosotros no queremos. En ese momento nos vamos a acordar de esta noche. En ese preciso instante nos vamos a acordar de esta noche. Porque el Espíritu de Dios nos va a guiar a donde nosotros no queremos. La pregunta es, ¿como no queremos, no vamos? ¿O como no queremos, sí vamos bajo la unción del Espíritu de Dios? Ahí está el sello y la diferencia. El sello y la diferencia es ese. El Espíritu de Dios nos guiará, le dijo el apóstol, le dijo el Señor Jesucristo al apóstol, y los llevará a donde vosotros no queréis. Es el sello de andar en el Espíritu. Que nosotros podamos obedecer al Espíritu Santo aún sin que nosotros querramos ir allá. Porque es fácil pensar que nosotros seguimos al Espíritu Santo pero yendo para donde nosotros vamos. Es fácil decir que nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, pero tal vez nosotros queremos es que el Espíritu de Dios vaya donde nosotros queremos ir.
esté donde nosotros queremos estar y hable lo que nosotros queremos hablar. Pero cuando viene esa diferencia es, el Espíritu de Dios te guiará a donde no quieras ir. Y ahí nos acordaremos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? En ese momento, ¿qué haremos? ¿Qué haremos cuando el Espíritu de Dios nos guía a donde no queremos ir? ¿Cómo hacen los niños cuando el papá les dice, alístese que nos vamos para la iglesia? Los niños que no quieren ir, ¿qué hacen? Que no voy, que no quiero. Y el papá se cambia y nos vamos para la iglesia. Él no quiere venir, pero en definitiva termina viniendo donde no quiere venir, ¿cierto? Así es nuestra vida espiritual, mis hermanos. Así es nuestra vida espiritual. Pero cuando estamos en el sitio donde no queremos estar, pero el Espíritu de Dios está con nosotros, es donde podemos decir, estoy andando en el Espíritu. Ahí sí puedo decir yo claramente, estoy andando en el Espíritu. Amén. Y termino con esto rápidamente algo. Muchas veces sucede, no sé, en algunos matrimonios de afuera, aquí de la iglesia no, pero siempre, o generalmente ella quiere ir a cierta parte. Y entonces él se acomoda para ir donde ella quiere ir. Y está bien, están todos felices, todos gozosos y siempre va donde ella quiere ir. Pero un día el esposo dice, se me varó el carro, acompáñenme al taller a repararlo. ¿Ella qué dice? Claro, mi amor, yo te acompaño allá a mirar al mecánico trabajar. Son pegas. ¡Ay! Y ahí es la pregunta, ¿será que ella sí lo acompaña a él al taller allá que le revisen el carro? No me contesten porque eso no es aquí. Eso es por allá en otra ciudad. Aquí mis hermanas están con ellos hasta allá reparando el carro y soltándole las tuercas al carro, ¿cierto? Ella está yendo a donde no quiere ir. Y la pregunta es, ¿debiera ir o no debiera ir? Claro, ¿para qué hablan más rápido? Yo creo que sí. Yo creo que debiera de ir a donde no quiere ir. Porque si no, pobrecito mi hijo tan solo. Yo creo que sí. Entonces es un ejemplo claro, mis hermanos, de cómo es andar con alguien. Y andar con el Espíritu es ir a donde el Espíritu quiere que nosotros vayamos, así a nosotros no nos gusta. Amén. ¿Habrá bendición? Claro, hay bendición. Después del taller le dice él a ella, mi amor, ¿y ahora dónde te llevo a cenar ya que me acompañaste al taller? Claro, gloria a Dios. Con las cosas de Dios son exactamente igual. Cuando nosotros honramos al Señor con nuestra obediencia,